Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es lunes 2 de septiembre. Bienvenidos a Primer Click. Esta semana comienza con Wall Street de feriado, noticias importantes desde Europa, datos desde China y una intensa jornada en la región. Bienvenidos a septiembre, el noveno mes del año, un mes que usualmente no es bueno para las acciones estadounidenses. De hecho, se le llama el efecto septiembre, al hecho que en promedio los rendimientos este mes son menores a los promedios de otros meses. Sin embargo, este año podría ser distinto porque en calendario tenemos la esperada reunión de la Reserva Federal del 18 de septiembre, cuando esperamos que se realice el primer recorte de un ciclo de baja de tasas. Previo a esa reunión tenemos un informe clave y es el reporte del mercado laboral que se publicará el próximo viernes y que para muchos va a determinar cuán agresiva será la Fed en la baja de tasas. Por ahora se han reducido las apuestas por un recorte de 50 puntos base. Sin embargo, se cree que si la tasa de desempleo sube por encima de ese 4,3% que se registró en julio, podría llevar a la Fed a una acción de ese tipo, es decir, una baja de 50 puntos en lugar de 25 puntos base en septiembre. Esto provocaría un ajuste también importante en el dólar, en las acciones estadounidenses y en general en las apuestas para los distintos portafolios. Todo eso es lo que está en juego con ese reporte que se publicará hacia el final de la semana, así que hay que esperar todavía. Eso sí, el mercado va a tener una multiplicidad de cifras en las cuales entretenerse porque va a ser una semana intensa en términos de publicación de cifras económicas, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, en China y Latinoamérica. Antes de revisar las primeras cifras que ya tenemos en mano y la agenda, veamos qué está pasando en los diferentes mercados, donde tenemos un inicio de semana con algo de cautela, bajos volúmenes y pérdidas, podríamos decir, algo generalizadas. Tenemos a Wall Street cerrado por el feriado del Día del Trabajo, Labor Day, y eso afecta naturalmente los volúmenes en la sesión. En Asia, el índice regional retrocede 0,38%, lo hace arrastrado principalmente por la caída de las acciones chinas que pierden más de 1%, tanto en Shanghái como en el Hang Seng. En Europa, el Stoxx 600 cae 0,35% y los futuros de Wall Street muestran que la próxima apertura también podría ser a la baja. Vemos un dólar más bien plano. Esto podría dar algún respiro a las acciones latinoamericanas, aunque por ahora la sesión en las materias primas no es del todo positiva. Sí tenemos alzas en commodities agrícolas como la soya, pero caídas en el petróleo y los metales. El petróleo retrocede 0,20%, mientras el cobre cae 0,68% en Londres y pierde el nivel de los $9,200 por tonelada. A propósito del cobre, vamos a ver en Chile esta semana nuevas discusiones en torno a la desaceleración económica, sobre todo de la actividad no minera. Hoy destaca en la agenda para Chile la publicación del índice de actividad económica correspondiente a julio, y hasta hace muy poco se esperaba una contracción del índice. Sin embargo, tras la publicación de las cifras sectoriales del viernes pasado, hay un giro en la dirección de las proyecciones. Ahora se espera un repunte para este IMASEC. Vamos a ver cuál es el resultado. Tendremos la publicación durante la mañana. Y el repunte o la contracción de este índice va a ser clave también en las expectativas en torno a la decisión del Banco Central para mañana. Analistas consideran que el emisor debería retomar el recorte de tasas de interés ante la desaceleración reciente de la economía, y también se espera que este hecho sea recogido en las nuevas proyecciones que presentará el emisor en su informe de política monetaria el miércoles.
Vayamos a Europa y China, donde ya hemos recibido nuevas cifras económicas. El fin de semana tuvimos los índices PMI de manufacturas de China y estos han presentado una visión mixta. Tuvimos la medición oficial que cubre empresas grandes, estatales y que mostró que la actividad manufacturera profundizaba su contracción en agosto. Mientras el índice Caixin, que es una medición privada y que se concentra en empresas de menor tamaño y exportadoras, mostró un repunte de su actividad. La lectura que se saca de estas cifras es que la actividad en China sigue débil, pero quizás ha moderado su ritmo de desaceleración. De todas maneras, hay muchas expectativas por medidas de estímulo que se puedan anunciar en los próximos días, sobre todo tras la decisión reciente de inyectar liquidez al mercado, como ocurrió la semana pasada. Del repunte del mercado chino dependen muchas empresas europeas y especialmente esa industria manufacturera que es el corazón de la economía alemana y de la eurozona. Tuvimos esta mañana la publicación final de los índices PMI de manufacturas en Europa y la mayoría muestra todavía una actividad fabril en contracción. El índice de manufacturas de la eurozona marcó 45.8, un estancamiento, la misma lectura que en julio, en un índice donde 50 es el punto de quiebre, bajo 50 es contracción, sobre 50 crecimiento. Y la verdad es que hay una especie de sensación de pesimismo alrededor de las economías europeas y por tanto también de las acciones de esta región. Se creía que estas iban a ser la gran apuesta cuando se produjera esta rotación en los portafolios, cuando los inversionistas decidieran reducir su concentración en las 7 magníficas, podrían optar por acciones europeas. Esto no se ha producido del todo y es porque hay dudas en torno a las economías de la eurozona. Especialmente llama la atención Francia, donde todavía no se ha podido formar un nuevo gobierno tras las últimas elecciones, y ahora en Alemania, donde la coalición de gobierno de centroizquierda formada por los socialdemócratas, los verdes y los liberales demócratas sufrió una fortísima derrota electoral. Las elecciones en los estados de Sajonia y Turingia dieron una victoria, la primera desde la Segunda Guerra Mundial, a un partido de extrema derecha, Alternativa para Alemania, sus siglas AfD, pero también pusieron a un nuevo partido de izquierda radical como tercera fuerza política en ambos estados. Los resultados se leen con alarma por favorecer a partidos considerados populistas, extremos. Por ejemplo, en las encuestas electorales a nivel nacional, ya no solo en Sajonia o en Turingia, sino para toda Alemania, AfD aparece como la segunda fuerza política con el 19-20% de preferencia de los votos, detrás de la coalición demócrata cristiana CDU-CSU. Mientras el partido de izquierda que les mencionaba, cuyas siglas son BSW, aparece como la quinta preferencia de los votos, prácticamente empatado con el partido de gobierno de los verdes. El resultado electoral se entiende como un castigo a los partidos de la coalición de gobierno por la creciente preocupación entre la población alemana por el aumento de la inmigración, que se combina también con un periodo de desaceleración económica, con un desempleo en 6%, un nivel considerado bastante alto para esta economía. Lo que genera algo más de pesimismo es que en lugar de una autocrítica de los partidos de gobierno, lo que tenemos son llamados a explicar el resultado electoral como problemas comunicacionales o incluso cuestionando el comportamiento de los electores. Salgamos de Europa y hagamos un recorrido por la región donde tenemos también una jornada bastante intensa. Comencemos por Brasil, donde continúa la polémica por la decisión de la Corte Suprema de suspender la red social X. Las empresas de Elon Musk, Starlink y X se declaran casi que en rebeldía y aseguran que no van a cumplir con la orden de la Corte Suprema. Tuvimos ayer una entrevista del presidente Luis Ignacio Lula da Silva criticando con fuerza a Elon Musk, asegurando que porque es millonario no queda exento de obedecer las reglas de Brasil. DF Sud destaca en su portada las declaraciones de Bill
Ackman sobre el impacto que la decisión de la Corte Suprema brasileña puede tener en la confianza de los inversionistas. Pongamos la mirada ahora en México, donde hoy el nuevo Congreso comienza ya su funcionamiento. Se instaló ayer. El partido oficialista Morena consiguió la supermayoría con el 73% de los curules en la Cámara de Diputados, facilitando la aprobación de las reformas constitucionales que envía el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el Senado, Morena se queda a un voto también de la supermayoría, así que todo apunta a que podría pasar con mucha facilidad estas reformas. La primera en agenda es la reforma judicial, que ya ha golpeado la confianza del mercado y provocado la caída del peso. Finalmente, es una sesión importante en Argentina, donde desde hoy el impuesto a las importaciones baja en 10 puntos, de 17,5% a 7,5%. La reducción, espera el gobierno, se traduzca en un menor precio de los productos importados, pero también podría provocar un aumento de las importaciones considerable y esto poner presión sobre las reservas de moneda extranjera del Banco Central. No se pierdan una nota que publicamos en Señal de F, en Diario Financiero el fin de semana, sobre estos delicados equilibrios que debe manejar el gobierno de Milei. El mercado está muy enfocado en los niveles de reservas, está muy enfocado en qué va a pasar con las restricciones cambiarias y parte importante para levantarlas, o el factor clave para poder levantarlas, es qué va a pasar con el blanqueo, con la repatriación de capitales. También septiembre es un mes importante para ello. A fin de mes vence ese periodo preferencial para repatriar los capitales y ya se registra un aumento importante de las cuentas en dólares. Ahora quiero revisar con ustedes la portada de Diario Financiero, que abre su primera edición de la semana con una entrevista a la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara. Ella asegura que si bien no va a salir la reforma de pensiones que quería el gobierno, plantea que el resultado de las discusiones en el Congreso no puede ser una reforma que, cito entre comillas, no mueva la aguja. También en otra entrevista destacada en la portada, Carolina Fuenzalida, asesora en el proyecto Antievasión y Elusión, asegura que el proyecto tributario, si se aprueba, será un muy buen legado que dejará el gobierno. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de darnos su calificación, su comentario en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana.